Hola a todos, bienvenidos a este curso de código creativo. En la clase de hoy vamos a ver cómo podemos crear un programa que adivine un número. Y bueno, en esta clase vamos a ver diferentes conceptos, como lo son, por ejemplo, comunicación entre objetos y escenario. Vamos a ver cómo podemos preguntarle a un usuario algo y, por ejemplo, guardarlo esto en una variable. Vamos a ver qué es una variable y cómo podemos unir diferentes elementos, así como también elementos como AND y OR. Y bueno, un poco a grandes rasgos de lo que vamos a hacer es vamos a preguntarle a una persona un número entre 1 y 10 y él lo tendrá que adivinar. Si quieren ver en super esteroides lo que vamos a hacer, pueden consultar este programa que se llama Akinator, o bueno, esta web que es akinator.com. Y es interesante porque le pueden preguntar a un personaje y él la mayoría de las veces lo adivina. Entonces, pues bueno, vamos a ver un poco del pseudocódigo de lo que vamos a hacer en Scratch. Voy a crear una variable, ahorita vamos a ver qué es una variable, con un número entre 1 y 10. Esto lo voy a hacer de manera aleatoria. Y bueno, voy a decir que tiene 5 intentos para adivinarlo. Y voy a repetir esto hasta que se acaben los intentos o hasta que adivine. Es una u otra. Lo primero que voy a hacer es preguntarle y voy a hacer que si la respuesta es mayor a 0 y menor a 10, o sea que introdujo un número que es válido para adivinar, pues le voy a decir, si el número es mayor, le voy a decir tu número es mayor. Si el número es menor, le voy a decir tu número es menor. Y cada vez que le digo una de estas, voy a sumar un intento, voy a restarle un intento. O sea, va a restar de los 5, va a tener 4 intentos, 3, 2, 1, 0. Entonces, si la respuesta no es válida, no es un número entre 0 y 10, o entre 1 y 10, voy a decirle que elija un número entre 1 y 10. Tal vez puso no sé, entonces eso no sería válido. Si adivinó, le voy a decir que ganó, y si no, le voy a decir que perdió. Y esto lo vamos a hacer con el escenario. Entonces, bueno, vamos a Scratch, y aquí tengo mi nuevo como codiguito de Scratch. Y ahora vamos a programar. Casi siempre hemos programado en los objetos. He elegido un objeto y al presionarlo pongo el código dentro de él. Pero ahora lo que quiero hacer es programar en el escenario. Entonces, se fijan, voy a presionar acá el escenario y voy a poder colocar los bloques en el escenario. Por ejemplo, hay ciertos bloques que no existen en el escenario, como lo son movimiento. Pero, por ejemplo, quiero que mi escenario se pueda comunicar con el personaje. Y esto es muy común, por ejemplo, en ciertos juegos. Pero bueno, vamos a ver cómo podemos hacerlo. Lo primero que voy a tener que hacer es, en la comparación de otras veces que en los otros códigos que hemos hecho, no hemos utilizado un evento que es el de la bandera. La bandera es, cuando la presionamos, se puede decir que arranca nuestro código. O sea, es como si se ejecutara automáticamente cuando presionamos esto. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver el código de alguien más, al momento en el que presiono la bandera, pues el código se empieza a ejecutar. Y por ejemplo, si quiero detenerlo, pues únicamente presiono esto. Pero ya no tengo que ir dentro del código. Entonces, eso es importante. Vamos a poner nuestro elemento de bandera. Y ahora vamos a utilizar un elemento que no hemos visto, que son las variables. Entonces, bueno, aquí están las variables, pero ¿qué son las variables? Pues vamos un poco a ver qué es una variable. Una variable vamos a verlo como una caja. Supongamos que en una caja yo quiero guardar un valor y después quiero consultar cuál es ese valor. Entonces supongamos yo tengo el valor 1 y después quiero ponerle al valor 1 un valor 2. Entonces meto el valor 2 y después quiero meter otra vez un valor 1 u otro valor. Entonces estos valores pueden ser intercambiables y puedo consultar de la caja qué es lo que hay dentro. Los valores que puedo meter en estas cajas o variables pueden ser distintos. Puedo, por ejemplo, poner un valor que se llama booleano, que es, por ejemplo, falso o verdadero. O también puedo poner una cadena de texto. Esto significa planamente decir que pongo un texto. Generalmente lo vamos a encontrar así, str, por strings, strings of text, que sería en inglés. También te puedo poner un número entero, como por ejemplo 1, 2, 3, 4, cualquier número entero. En inglés es integer, entonces vamos a encontrarlo como int en algunos lenguajes de programación. Y también pueden ser números flotantes, que pueden ser, por ejemplo, float. Número flotante significa que tiene un punto decimal. Por ejemplo, el punto puede flotar 3.146, 2.1, 3.3, cualquier número con punto. Entonces, ya sabemos lo que es un número flotante. Ahora vamos a aplicarlo a, perdón, una variable. Entonces ahora vamos a aplicarlo a nuestro código.
Yo puedo crear mis variables. Puedo, por ejemplo, crear una variable que se va a llamar número y que va a ser el número que voy a adivinar. Entonces, por ejemplo, al momento de presionar crear una variable, aquí me va a salir qué nombre quiero darle a mi variable. Entonces voy a ponerle el nombre de número. Intentemos siempre hacerlas que sean cortas para que si después las vamos a tener que escribir, pues sea mucho más sencillo. Y por ejemplo, número, al estar presionado acá, me aparece en la parte superior izquierda de mi canvas o de mi lienzo. Entonces, si yo lo traigo acá, número siempre va a tener el valor 0. Pero yo puedo, como vi, darle un valor que yo quiera. Si por ejemplo arrastro este bloque, puedo darle el valor 5, por ejemplo. Entonces, mi variable, aquí puedo ponerle número, porque si no, el valor lo estoy dando a mi variable. Entonces, por ejemplo, aquí número 5, y si se fijan, aquí cambió. Si la consulto, mi variable es 5. Puedo darle número 7, y, por ejemplo, puede ser 7. Puedo ponerle 3.1 y el número puede ser 3.1. Entonces puedo guardar en estas cajas o variables pues muchas cosas. Entonces cuando inicie el juego de adivinar, lo que yo quiero es poner un número que se va a adivinar, pero pues tal vez yo podría ser muy predecible, tal vez hoy solo pienso en el número 2 y ustedes van a adivinar muy rápido este número. Es por eso que podemos utilizar un número random o un número aleatorio. Entonces, aquí, por ejemplo, en la parte de operadores hay uno que se llama número aleatorio. Si yo lo presiono, por ejemplo, va a generar un número aleatorio entre 1 y 10, o los números que yo le asigne aquí. Entonces, si yo lo jalo a mi variable, se fijan, va a crear un número aleatorio entre 1 y 10. Ahora, voy a crear otra variable, porque necesito crear como mi número de intentos. Siempre el número de intentos va a ser 5. Entonces voy a crear uno que se llame intentos. Vamos a crear. Y entonces ya que tengo aquí el número, intentos. Y voy a colocar intentos acá. Y siempre que inicie el juego, o presione la bandera, entonces voy a crear un número aleatorio y voy a poner los intentos en 5. Es decir, como si estuviera reseteando el juego. Ahora lo que voy a hacer es que voy a intentar repetir mi código uno hasta que gane, o sea, que yo adivine la variable, o hasta que pierda el número de intentos. Entonces, esto lo voy a hacer con repetir hasta que ya hemos visto previamente. Pero ahora estoy diciendo que pase una u otra cosa. Eso no lo habíamos visto antes. Es por eso que vamos a ver un concepto que es los operadores de AND, OR y NOT. O también los podemos ver como y, o no. Y bueno, estos operadores, por ejemplo, son interesantes porque pasa uno, o pasa el otro, o pasan los dos. O simplemente no pasa ninguno. También en código nos vamos a poder encontrar con estos símbolos, que es el símbolo como literalmente lo conozco como OR o AND, que es el ampersand, y el signo de admiración. Entonces, bueno, vamos a ver cómo funcionan en el código y vamos a ver con nuestro pseudocódigo. Entonces yo ya puse un número entre 1 y 10, le di 5 intentos para adivinarlo y quiero que se repite hasta que acaben los intentos o adivine. Entonces, ¿que adivine qué? ¿Cómo voy a saber lo que adivinó la persona? Lo voy a hacer a través de una pregunta que le voy a hacer. Entonces, si nos fijamos aquí en la parte de sensores, hay una parte que se llama pregunta. Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo preguntar ¿cómo te llamas? Y la respuesta va a ser Pablo. Entonces, la pongo y esta va a ser guardada como dentro de una variable que se llama respuesta. Entonces, por ejemplo, yo puedo ver que la respuesta es Pablo. Entonces, esta respuesta yo puedo consultarla. Entonces, lo que voy a hacer es que quiero saber si es igual a la respuesta o la otra es que sea el número de intentos sea menor a 0, o sea 0. Entonces, los operadores que les conté están acá abajo. Entonces yo quiero que sea uno u otro. Entonces, este lo puedo arrastrar y lo puedo colocar dentro de este. Y ahora lo que voy a hacer es, quiero que la respuesta sea igual a mi variable. Entonces, por ejemplo, puedo utilizar
este, si la respuesta que dio o que di es igual a mi variable, por ejemplo, aquí puedo arrastrar mi variable o el número. Entonces, aquí, por ejemplo, ahorita sé que es falso, porque la respuesta es Pablo. Vamos a arrastrar, por ejemplo, la respuesta para que la podamos ver. Si a ustedes les preguntara, vamos a poner las dos acá, y el número. Entonces, la respuesta es Pablo y el número es 1. Entonces, ¿son iguales? No. Eso es lo que estoy preguntando acá. Entonces, por eso me dice que es falso. Si yo ahorita lo preguntara de nuevo y yo pusiera 1, entonces la respuesta ahorita es 1 y el valor es 1, entonces esto es verdadero. Entonces, si se cumple este, lo voy a colocar en la parte izquierda, o se cumple el de la derecha va a hacer que el número de intentos sea menor a 1. Entonces, voy a poner un operador, el número de intentos, aquí voy a poner el número de intentos, variable, sea menor a 1. Entonces, listo. Si se cumple este o se cumple el otro, voy a proceder con mi código. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver con nuestro pseudocódigo. Y es, lo primero que voy a hacer es preguntarle para tener una respuesta guardada. Entonces voy a guardar aquí mi respuesta. Y la pregunta que vamos a hacer es, adivina un número entre 1 y 10. Voy a ver esta respuesta. Lo primero que tengo que ver es, imagínense que yo les pregunto a ustedes un número entre 1 y 10 y ustedes responden, no sé. Entonces primero tengo que ver que ustedes pongan un número entre 1 y 10. Entonces vamos a poner que se cumplan dos condiciones. Y ahora vamos a utilizar que sería i. Entonces vamos a poner uno que sería el sí. Si se fijan aquí lo que estoy poniendo es un sí. Si la respuesta es mayor y si no, entonces pasa otra cosa. Entonces vamos a poner un sí y un sí no. Y los voy a poner acá. Voy a poner dentro de esto. Entonces, lo que tengo que primero ver es si la respuesta es menor a 10. Entonces vamos a ver con mis operadores. La respuesta es menor a 10. Recordemos que siempre apuntamos al menor. Entonces mi respuesta tiene que ser menor a 10. Y voy a arrastrarlo acá. Y la otra es, necesito ver que mi respuesta sea mayor a, ¿cómo se llama? Sea mayor a 1. A 0, perdón. Entonces vamos a poner acá la respuesta. Mi respuesta está acá. Entonces, listo. Ya estoy revisando que ustedes estén dando el usuario esté dando una respuesta correcta. Entonces, al momento en el que ya yo doy clic, todo se asigna, adivinamos un número y empieza a correr. Y bueno, esto puede repetirse ahorita hasta que adivinemos el número. Vamos a pararlo. Y ahora lo que vamos a hacer es, si ustedes no dicen bien el número, entonces lo que yo voy a hacer es que voy a hacer cierta acción. Entonces, por ejemplo, voy a poner, si la respuesta es más grande, vamos a poner un sí. Si la respuesta es más grande, aquí vamos a arrastrar la respuesta, aquí, y vamos a arrastrar un operador. Si la respuesta, aquí lo puedo duplicar con control C, lo selecciono y control C, control V. Si la respuesta es mayor a mi número, entonces le voy a decir que está muy alto. Aquí no puedo decir cosas, pero lo que voy a hacer es que lo voy a mandar voy a mandarlo a mi personaje. Ahorita vamos a ver cómo funciona. Y en caso de que sea mi respuesta más alta, perdón, más baja, entonces voy a mandar uno que diga el número es más. Entonces aquí mi respuesta es mayor que mi número.
pues voy a mandar otra opción. Y nada más me queda decir si sumar un intento cada vez, o bueno, restar un intento. Entonces, por ejemplo, se fijan aquí, puedo yo sumar a intentos y le voy a poner que sume -1. Entonces, se fijan cada vez que corro esto, entonces voy sumando y restando 1. Lo que les comentaba, vamos a hacer como una comunicación entre mi escenario y mi personaje. Yo quiero que quien diga, por ejemplo, quien me vaya alentando o me vaya desalentando sea Scratch, en este caso. Y entonces voy a mandarle un mensaje desde el escenario a Scratch para que pueda recibirlo y él, cuando recibe el mensaje, mande algo. Entonces, por ejemplo, aquí en eventos, puedo yo mandar mensajes. Voy a enviar un mensaje. Entonces, si mando este mensaje, el mensaje 1 va a ser que el número es mayor. Y voy a irme a mi objeto, o Scratch, y le voy a poner que cuando al recibir el mensaje 1, diga, aquí ya, el número es muy alto. Es alto. Intenta de nuevo. Y si recibe, vamos a poner de una vez otro, ahorita vamos a crear otro mensaje. Vamos a ver cómo funciona. Ahorita primero pongo otro mensaje para que veamos cómo el proceso seguido. Voy a arrastrar aquí otro mensaje. Voy a crear una nueva variable de mensaje 2, nuevo mensaje, n2, que es bajo. Entonces es esto. Ya tenemos ahorita el mensaje 1 y el mensaje 2. Entonces a Scratch vamos a ponerle que al recibir el mensaje 2 va a decir el número es bajo. Acá pongo el número es bajo. Bueno, aún nos falta terminar nuestro código. Vamos a ver cómo funciona hasta ahorita. Entonces, voy a presionarlo. Voy a decir que elija un número entre 1 y 10. Voy a elegir el número... Ahorita veo, esto no lo tendría que tener aquí. No lo tendría que mostrar, porque sé que el número ahorita es 6. Entonces, supongamos que yo elijo 5. Debería decir que el número es bajo. Y... mm, al momento de... Como lo he estado repitiendo varias veces, hay veces que se traba un poco. Entonces, aquí, a veces si no les funciona, como que párenlo y después vuelvan a correr. Entonces vamos a ponerle aquí que el número es 4, supongamos. Aquí ahorita me debe decir que el número es alto. Voy a volverlo a correr. Aquí algo está haciendo que mi código se trabe. Pero veamos. Aquí, por ejemplo, vamos a ver si 4, 4 está repitiéndose muchas veces. Sabemos qué es lo que tiene. Aquí está. Está corriéndose después. Pero justo hay que tener cuidado con ese tipo de detalles. Si no está corriendo nada más la pregunta y nunca está cambiando nada. Entonces voy a volverlo a correr. Y por ejemplo, ahorita el número es 3. Voy a poner que es 4. Entonces me debería decir que el número es alto. Intenta de nuevo. Y si se fijan, tengo un intento menos. Entonces voy a poner que mi número es 2. Me debe decir el número es bajo. Voy a hacerlo aquí. Y ahora lo único que me falta es codificar la última parte para si por ejemplo no metí un número que sea válido. Entonces, por ejemplo, si el número no es válido, por ejemplo, en el caso de que yo ponga un no sé o un número que sea 15, voy a mandar otro mensaje. Entonces, vamos a mandar otro mensaje aquí y el mensaje va a ser eh, aquí, por ejemplo, no sé, mensaje 3, algo válido, válido. Y en Scratch, cuando reciba el mensaje 3, entonces va a decir, introduce un número, va entre 1 y
introduce un número, aquí puedo poner acentos, todo, entre 1 y 10. Entonces, supongamos que yo estoy jugando, presiono mi banderita y pongo, no sé, me voy a decir, introduce un número entre 1 y 10. ¿De acuerdo? Ahora solo falta si yo gano o yo pierdo. Entonces, quiero para esto poner como diferentes opciones. Cuando yo gano o pierdo es cuando salgo de este bucle, de este ciclo. Entonces, vamos a ponerlo abajo. Entonces, si vamos a poner aquí una que diga, si la respuesta es igual a mi variable, entonces vamos a poner, si la respuesta es igual, si voy a buscar mi variable, bueno, mi número, si la respuesta es igual a mi variable, entonces aquí voy a decir ganaste. Y si no, pues voy a decir perdiste. Vamos a poner uno que sea así, si no. Y voy a arrastrar este. Y ahora, por ejemplo, si no, pues voy a decir perdiste. Vamos a enviar el mensaje de ganaste y el mensaje de perdiste. Entonces, únicamente me hace falta mensaje de, y el mensaje ganaste, mensaje perdiste. Aquí lo voy a crear. Mensaje 5, ganaste. Mensaje 6, perdiste. Aquí en el link voy a ponerle 4. Mensaje 4, perdiste. Perdiste porque se te acabaron tu número de textos. Entonces, Scratch va a ser quien lo va a decir. Entonces aquí, por ejemplo, puedo copiar este con control C, control V. Y aquí vamos a poner cuando recibe. Se te acabaron los intentos. Perdiste. Y de la misma manera lo voy a hacer cuando reciba el mensaje de M5. Ganaste. Adivinaste. Adivinaste. Ganaste. Y bueno, listo. Con eso ya tendríamos como lo básico. También, por ejemplo, podemos hacer cosas con nuestros escenarios. Vamos a probar que funcione nuestro juego. Por ejemplo, aquí, pues ahorita sé que el número es 3. Entonces voy a poner un número 2. Debería decir que es bajo. Me va a volver a preguntar. Voy a poner el número 5. Me va a decir que es alto. Voy a poner, no sé. Me va a decir que introduzco el número entre 1 y 10. Voy a probar otros dos números. Y cada vez voy a tener menos intentos. Entonces me queda ahora un intento. Y ahora me debe decir que perdí. Si te acabaron los intentos, perdiste. Entonces vamos a volver a empezar. Y si ahora, por ejemplo, pongo 10 a la primera, me va a decir que gané. Entonces, también para cambiar los fondos, eso es interesante porque, por ejemplo, les comentaba que en algunos juegos puedo cambiar los escenarios. Entonces, aquí, por ejemplo, en la apariencia de los escenarios, pues puedo poner, por ejemplo, cambiar al fondo, a cierto fondo cuando ganas y a cierto fondo cuando pierdes. Entonces, vamos a poner aquí el fondo de, voy a voltearlos. Y, por ejemplo, aquí puedo irme a mis fondos y puedo crear el fondo que yo quiera. Ustedes pueden hacer algo tan elaborado o tan no elaborado como yo voy a hacer. Entonces, por ejemplo, aquí puedo poner perdiste. Y aquí voy a crear otro fondo que diga ganaste. Puedo poner un fondo tal vez con otra cosa, pero yo quiero crear un fondo plano. Entonces, por ejemplo, aquí voy a poner ganaste. Y listo. Entonces ya tengo mis fondos y puedo convertirlos. Entonces vamos a mi código y voy a escenario. Le voy a cambiar el fondo 1
Bueno, vamos a tener un fondo también que sea el fondo por default, se puede decir, cuando inicia. Entonces, vamos a tener el fondo que va a ser, tal vez, no sé, vamos a poner el fondo que sea. Vamos a poner este. Entonces, cuando empieza, está en fondo 1. Cuando pierde, este se va a llamar. Aquí puedo cambiar los nombres para que sean más fáciles de localizar. Y listo. Entonces voy a mi código. Voy a código. Y puedo aquí decirle que cambie al fondo de ganaste. Y aquí al fondo de perdiste. Y cuando inicie el juego, le voy a decir que cambie el fondo a light. Entonces, pico aquí y se fijan, tengo mi fondo normal. Y con eso termino mi programa y pues ya puedo adivinar los números. Tal vez, por ejemplo, para probarlo más rápido, puedo bajar el número de intentos, que eso lo haría con mi variable. Voy a ponerle aquí que el número de intentos sean 2. Entonces voy a correrlo y voy a poner que el 2, voy a poner que el número es 1 o 12. Me va a decir que elija 1 y me va a decir, aquí vamos a ponerle 2, número es bajo, vamos a ponerle 2. No está contando uno menos cada vez que pongo, me dice perdí, se me acabaron el número de intentos. Y de la otra manera, pues me va a decir que gané. Y bueno, con eso terminamos como este pequeño juego. Creo que con estas herramientas podemos hacer muchas cosas. En realidad ya hemos visto la mayoría de los operadores con los que vamos a estar usando más constantemente. Y con el siguiente ejercicio vamos a acabar de ver la mayoría de los operadores. Entonces nos vemos en la siguiente.